Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad llega el editorial de Fernando Londoño. Decíamos hace unos minutos, queridos amigos, que según FENAVI, la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, los huevos habían subido un 30%. Pues consideremos solamente esa situación por un segundo. Una persona a quien le suben el salario mínimo un 16%, pero le suben los huevos un 30%, ¿está en cuál condición? Pues en condición de comer menos huevos o de no comer huevos, de no alimentar bien a su familia. No hay duda ninguna. Pero es que decíamos, y ahora hay que repetirlo, los huevos son los mejor librados. ¿Cuál es el encarecimiento de la comida en Colombia? ¿Cuántos son los productos indispensables en el hogar? El plato de comida fundamental, con más del 50% de incremento en los precios. Entonces se habla muy educadamente en términos económicos de la inflación. Esto es una situación insostenible. Y uno se pregunta, ¿por qué suben los precios de los alimentos el 50% cuando la inflación en general es del orden del 12%, para decir alguna cifra en términos redondos? ¿Por qué el 50% y más del 50%? Por una razón muy escasa, muy sencilla, perdón. Las medidas en materia económica no se improvisan, tienen una lógica implacable. Lo escaso se encarece. ¿Por qué está escasa la comida? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué hemos dejado de producirla? No hay duda ninguna. Se encarece porque no hay producción suficiente de plátano, de yuca, de productos lácteos, de los elementos fundamentales para sobrevivir, de la papa. Y ahora sí, pues con el tema de Rosas, ¿a cómo se va a poner la papa cuando el gran productor de papa, que es del departamento de Nariño, va a quedar o está técnicamente aislado del país o comunicado del país a unos costos inmensos? Más del 50% de encarecimiento. Eso lo notan todas las familias, todas, desde las más ricas hasta las más pobres, pero no significa lo mismo en todos. Los más ricos o los de clase media alta con un buen sueldo se pueden dar el lujo de seguir comprando los alimentos más caros y de restringir otros gastos del hogar. Pero hay una gran franja de la población colombiana para quien los alimentos son el elemento determinante de su bienestar o de su supervivencia, dígase como se quiera. Viven porque son capaces de comprar la comida suficiente para llevar a su casa. Y si ese encarecimiento de los bienes esenciales, que ahí están, el señor Oviedo, Daniel Oviedo, el exdirector del DANE, hace un magnífico trabajo por RCN, hay que decirlo porque esa es la fuente de información, indicando cuáles son los encarecimientos de los precios fundamentales de los productos básicos, más del 50%. ¿A qué se debe eso? Sencillamente a que hay menos alimentos en el mercado. La ley de la oferta y la demanda, esa no falla, esa es implacable. ¿Por qué suben los precios de las cosas cuando están escasas? ¿Por qué bajan los precios cuando las cosas son abundantes? El tema de la oferta y la demanda. ¿Y por qué estamos produciendo menos comida en el campo colombiano? Esa es la pregunta que corresponde hacer. Tiene que haber alguna razón, tiene que haber algún motivo. Y una de esas razones, queridos amigos, es que el campo colombiano está sometido a una presión gigantesca por parte de los cultivos de coca, de quienes están directamente interesados en el asunto, de quienes no dejan que otros campesinos
produzcan la comida suficiente. No estamos produciendo comida. Esa es la verdad. La comida está costando más. La vida se está volviendo insoportable. La gente reacciona, protesta y le contestan con unas respuestas de mucha técnica económica. Es que los mercados internacionales, es que por aquí, es que por allá. Mentira. Hay que llevar las cosas a su último grado de sencillez para que cualquiera lo entienda. Sube la comida porque no hay comida. Suben los precios del plátano y de la yuca y de la papa y del arroz porque no hay arroz, ni papa, ni yuca suficiente, ni plátano suficiente para que el mercado esté equilibrado y para que los precios no suban más allá de cómo están subiendo los precios de las demás cosas. Alguna inflación tiene que haber, pero ¿por qué esta inflación desmesurada, inaceptable, insoportable de la comida en Colombia? Porque no la estamos produciendo. Y aquí hay que echarle un vistazo al campo colombiano. Está siendo rentable producir el plátano y producir el arroz y producir la papa y producir la yuca y producir los lácteos. Está siendo rentable suficientemente para que el campesino pueda mantenerse en ese negocio, o lo están desplazando o lo están obligando a dedicarse a la coca y a la producción de cocaína en cualquiera de sus etapas fundamentales. Es decir, en la siembra, en el cultivo, en el raspado de la hoja de coca, en la producción de la pasta de coca y la producción del clorhidrato de cocaína. Señores, ¿qué está pasando en Colombia? Algo muy grave. Se dirá que somos monotemáticos y que somos capaces de relacionar el aumento en el precio de la papa y de la yuca con la cocaína. Pues sí, tienen un elemento fundamental en común, y es que la coca y la papa se producen en el campo, y el campo tiene que ser productivo, y el campo no está siendo productivo porque al campesino lo están obligando a otras tareas, lo están forzando, lo están maltratando, lo están amenazando, y así no se produce comida, y por eso la comida se encarece, y se encarece a unos niveles que resultan insoportables. El señor Gustavo Petro, presidente, tiene que entender estas cosas. Cuando él estaba por allá en el monte, no sabía de estos asuntos fundamentales. Ahora debe saberlo. La comida está cara porque el campesino está mal, porque el negocio de sembrar las cosas esenciales y de cultivarlas y de recogerlas y de mandarlas a los centros de consumo es un mal negocio. Resultado, todo está caro, y está caro a unos niveles francamente insoportables. Esas cifras que nos da Juan Daniel Oviedo y sobre las que debemos meditar antes de que sea demasiado tarde demuestran una falla estructural fundamental. Las cosas están caras porque no existen, porque están escasas, porque no estamos produciendo comida, y no estamos produciendo comida porque algo muy grave está pasando en el campo colombiano. No nos tenemos que engañar, no nos podemos mentir. Sencillez ante todo. ¿Por qué son caros los alimentos? ¿Por qué son caros más allá del 50%? Sencillamente porque no se están produciendo en cantidad suficiente. Y eso es lo que hay que examinar, y eso es lo que hay que mirar de cerca, y son todos los alimentos de todas las zonas, en todos los sitios. Algo muy grave está pasando con el campo colombiano. Tengámoslo presente antes de que sea demasiado tarde. Y algo muy grave está pasando para el consumidor en los grandes centros de consumo, en las ciudades y en los pueblos, en las tiendas y en los supermercados. Los precios de los alimentos están subiendo a unos niveles insoportables, y hay que mirar las cosas en su profundidad. Hay que ir a las causas. Causa causati, decían los antiguos, la causa de las causas. ¿Por qué está caro todo? Porque está escaso todo. Así de simple, así de sencillo, y hay que obrar
sobre esa realidad inocultable, sobre esa realidad que es la que tenemos que destacar y sobre la que muy pocos hablan. Ah, es que subieron la plata, el plátano y la papa y el arroz y los productos lácteos y la racacha y la yuca, todo está subiendo. Nadie se pregunta por qué, nadie discute por qué, y es tan elemental como decir que todas esas cosas están escasas porque no las estamos produciendo en abundancia por alguna razón